definitivamente creo que la motivación es un combustible fundamental para cualquier cosa, también para la carrera de arquitectura, ¿no? Y esas motivaciones pueden venir de lugares diferentes y en tiempos distintos, ¿no? Yo creo que algunas de las motivaciones que han forjado la persona que soy y el profesional que soy provienen de mi misma formación de casa, ¿no? Mi padre es abogado y mi madre es enfermera, pero sobre todo estudiaron en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y fueron líderes estudiantiles. Entonces el compromiso con el servicio a los demás, la búsqueda del bien común y el involucramiento desde sus profesiones fue algo que fue constante en mi casa, ¿no? Luego tuve la oportunidad de practicar deporte de manera competitiva en un club de ascendencia japonesa, un poco por mi ascendencia japonesa, por mi abuelo, y me enseñaron otros valores también, ¿no? El valor de la disciplina, del trabajo en equipo, de la tenacidad, de saber perder, ¿no? Saber perder, priorizar el proceso sobre el resultado, ¿no? Aprender a darlo todo, independientemente que el resultado sea mejor o peor, pero ya, quedarse uno tranquilo con hacer lo mejor que uno puede hacer. Son cosas que me fueron forjando, y ya luego en la uni tuve la suerte de tener muchos maestros, ¿no? Es decir, no profesores, sino maestros, o sea, personas que me forjaron más allá de los cursos, sino como persona, ¿no? Me enseñaron a ser más responsable, entenderme como una herramienta de cambio y no solamente la profesión como un aspecto exclusivamente lucrativo, ¿no? O sea, el tema del urbanismo, el tema del patrimonio, los temas de gestión cultural. Entonces he tenido en ese tema específico mi maestro máximo, digamos, ¿no? Quien ha aprendido mucho, y le agradezco mucho las oportunidades que me brindó, la apuesta que tuvo por mí desde incluso siendo estudiante del último año de la carrera, fue el arquitecto José Correa Orbegoso, que en paz descanse, que fue mi profesor de un curso electivo que se llamaba la Uni Restauración de Monumentos, y donde yo cambio el chip claramente, ¿no? Antes de él yo era un buen alumno de historia y de urbanismo, pero a la hora de diseñar era muy eh, extremo, digamos, ¿no? Demoledor, rabiosamente moderno, ¿no? Le tomaba muy poca atención a la preexistencia, a pesar que tenía buena formación en historia, pero no sabía cómo desde la historia enriquecer mi aproximación proyectual, ¿no? Y después de conocer el curso y de lidiar con el arquitecto Correa, y luego empezar de a poquitos a tener prácticas, al principio no remuneradas, y luego para adquirir experiencia, y luego de a poquitos remuneradas, me terminé de dar cuenta que esto era una forma de ejercer la profesión, y también desde el punto de vista académico, y me fui interesando, y bueno, algunas cosas van llevando a otras, y se van abriendo caminos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi tesis de bachillerato explica lo que después me significó mis siguientes 10 años de ejercicio profesional. Así de importante fue mi tesis de bachillerato. Logré publicarla, saqué un libro, publiqué algunas cosas en el comercio, me tocó entrevistar a expertos, fui conociendo más del caso. Ellos fueron apostando por mí de a pocos, entonces un buen trabajo me fue abriendo otras dos puertas, y esas dos puertas más. Entonces todo lo que pasó en los 10 o 2 años siguientes tienen que ver en buena medida con mi tesis de bachillerato. Y la tesis de maestría es lo mismo, ¿no? Buena parte de lo que me he especializado ahorita me permitió ganar becas, a participar en otros trabajos. Entonces así de importante es hacer el trabajo con gusto, ¿no? Con pasión, con ganas de aportar, descubriendo el placer de hacer las cosas bien, ¿no? De llegar a que las cosas estén bien hechas. Y eso es una costumbre, ¿no? Uno se va acostumbrando a hacerlo así, y después da gusto cuando uno sale al extranjero y lidia con otros colegas que, bueno, primero uno reniega cuando se sorprenden porque uno hace bien las cosas o mejor que ellos, porque a veces, bueno, nos miran como informales, ¿no? Personas que no cumplimos con los plazos, o llegamos tarde, somos relajados. Pero después, cuando ven nuestro trabajo, se quedan gratamente sorprendidos, y me gusta cuando me preguntan de qué país soy. Me gusta ayudar un poquito a que la percepción del profesional latinoamericano, peruano, no tenga nada que envidiar, digamos, pueda competir de igual a igual con cualquiera, puede tener el mismo reconocimiento o hasta más, ¿no? Claro que sí, ¿no?
Los jóvenes siempre están pensando en el futuro y a veces por pensar en el futuro dejan de vivir su presente. Cuando estaba en pregrado, estaba haciendo mi tesis de bachillerato, estaba en el último año de la carrera, o penúltimo, claro que pensaba qué iba a ser de mí. A veces yo hacía planes, ¿no? Pensaba cómo va a ser mi vida en los próximos 5 años, 10 años. Ahora ya no hago eso porque no sé, es imposible. O sea, nadie puede controlar qué va a ser su vida de acá a 10 años, menos en 5 años. Sí puede tener una idea más o menos de lo que le va a pasar este año o el próximo, tal vez de aquí a 2 años, ¿no? Y incertidumbre es normal y eso genera estrés, ¿no? Angustia, miedo, ¿no? Porque no sabemos, ¿no? Pero hay que aprender a gestionar la incertidumbre. La vida está llena de incertidumbres. La capacidad de aspectos que ustedes pueden controlar en su vida, se van a dar cuenta, son muy escasos. Así que tienen que aprender a hacer camino caminando, ¿no? Antonio Machado, un literato que yo no quiero mucho, que seguro ustedes deben haber escuchado, esta frase que decía: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Tiene toda la razón del mundo. Entonces, ¿cómo no angustiarse? ¿Cómo no angustiarse? Hagan, pónganse a hacer cosas. Y esas cosas les van a permitir descubrir lo que quieren y lo que no quieren, ¿no? Y les van a abrir puertas o les van a cerrar puertas, tal vez por un tiempo. Es decir, cuando uno está en el pregrado, se complica la vida porque todo le parece igual de importante y le presta, se desgasta en nimiedades, a veces, que para esa edad pueden ser temas súper importantes, pero conforme se van dando contra el muro y se van confrontando con la calle, que es muy dura, ¿no? Y van conociendo personas buenas, malas, situaciones mejores, peores, mejores y peores trabajos, todo eso los van forjando y se van dando cuenta, se van volviendo más estratégicos, más selectivos y van eligiendo mejor sus batallas y no se desgastan después con tantas nimiedades y le empiezan a dar importancia a lo que tiene importancia y no le dan importancia a lo que no la tiene, ¿no? Eso es lo que pasa, nos pasa a todos un poco con la vida. Tener miedo es normal, ¿ya? Si no tienen miedo, son piedras, ¿ya? Todos tenemos miedo. Yo también tengo miedo. Yo tengo más años que ustedes. Me he equivocado más veces que ustedes, seguro. Muchísimas más veces que ustedes. Y también me dan miedo cosas. Pero ahora menos que antes dejo que eso me paralice. O sea, no saber qué va a pasar, no saber cómo puede resultar algo, qué consecuencias puede tener algo, no tener el control total de la situación, no es algo que me inhiba de hacer cosas. La vida está más hecha de errores que de aciertos. De los errores se aprende más que los aciertos. Y solo se equivoca el que intenta. Entonces, intenten, prueben cosas, arríguense, permítanse cosas que no están fuera de su zona de confort, ¿no? Y entonces esos errores les van a ir diciendo cosas y van tomando lección. Ah, caramba, por aquí no era. Muy bien, entonces vamos por acá. Listo. Y eso tampoco era por aquí. Muy bien, vamos por ese lado. De repente la segunda, tercera, la quinta, el séptimo intento van encontrando ese camino. Cuando se den cuenta y miren para atrás, se van a dar cuenta que han recorrido caminos, ¿no? Algunos caminos que no los llevaron en principio a algún lugar, pero tal vez sí los llevaron porque se dieron cuenta que su vida no iba un poco por ahí, que les llamaban la atención otras cosas y tal, ¿no? Entonces, la vida tiene que ver con intentar. Yo creo que en general la pandemia ha golpeado todos los aspectos de nuestra sociedad de manera transversal, ¿no? Y yo creo que hay varios cambios que se van a dar, sobre todo en el aspecto tecnológico. Pero más allá de la aplicación de las tecnologías, la forma en la cual nos relacionamos va a cambiar sin ninguna duda, porque ahora tenemos, la verdad es que esperemos que vayan recuperándose una cierta normalidad y podamos tener más encuentros en persona. Nuestra salud mental ya no da para más de tanta virtualidad. Pero yo creo que la lección más importante que nos ha dejado la pandemia para los arquitectos, los urbanistas y los patrimonialistas es que este modelo de depredación del planeta, ¿no? De ese modelo que utiliza el Perú como un exportador de piedras, ¿no? O sea, el Perú en ese momento si la minería es su actividad principal, lo que vendemos son piedras. Entonces ese modelo donde la manera de relacionarnos con nuestro medio ambiente y entre nosotros ya no da para más, donde lo privado y la empresa termina siendo lo más importante y donde lo público se ha descuidado, ¿no? Se ha descuidado la salud pública, la pandemia ha evidenciado eso, se ha descuidado la educación pública, se ha descuidado la cultura desde lo público,
¿no? El deporte es de lo público. Entonces yo creo que una de las grandes lecciones que nos deja es que el rol de lo público debe ser fortalecido. Si realmente el arquitecto se entiende como un agente de cambio, que es como deberíamos ayudar a formarlos ustedes, ¿no? Para entenderse que su principal compromiso es con sus ciudadanos y con sus barrios y con sus comunidades y con sus pueblos y con sus ciudades, entonces ese arquitecto debería compenetrarse muchísimo más con su propia realidad y tal vez menos, ¿no es cierto?, con realidades ajenas a nosotros, ¿no? A mí me pasaba un poco cuando yo estudiaba, que no había el internet como es ahora, revisteábamos, nosotros mirábamos revistas y todos los referentes los obteníamos de las revistas. Arquinca, por ejemplo, era una de las que más utilizábamos en ese momento, ¿no? Ahora ustedes lo pueden hacer con 25 formas diferentes, ¿no? En formatos distintos además, ¿no? Entonces, su capacidad de referenciación de otras realidades es muy valiosa. Pero yo no estoy seguro, y ustedes me dirán, pero yo no estoy seguro si los estudiantes de ahora le prestan la misma atención a sus propias realidades, si conocen con el mismo detalle sus propios barrios, sus propios distritos, las regiones que están cerca de donde ellos viven. Ojalá sea así, ojalá yo esté equivocado, pero tengo la impresión que no, que la virtualidad más bien, desde antes de la pandemia y ahora con la pandemia lo que ha hecho es abrirlos un mundo muy interesante y tal vez los ha desconectado un poco más con sus propias necesidades, ¿no? Con sus propias agendas. Y eso es algo que creo que debería cambiar. Ojalá podamos interpretar bien el mensaje que nos alcanzan, no solo esta elección, sino la misma pandemia que ha evidenciado las enormes desigualdades, ¿no? Pues tenemos que plantearnos otros desafíos, tenemos que arriesgar en otros campos, ¿no? Nuestros ciudadanos requieren una nueva versión de nosotros, mucho más comprometida con sus necesidades. A ver, el tema de la identidad es un terreno pantanoso. Ya es un terreno que no es firme, ni sólido, ni es un terreno un poco complicado porque no es tan difícil, no es tan fácil de asumir, y menos en un país como el nuestro. Usted me pregunta qué cosa es ser peruano, no sé cómo responder eso, que me parece difícil. Y si me pregunta qué es la arquitectura peruana, peor todavía. ¿Sabe por qué? Porque el Perú es un país pues mega diverso culturalmente, no solo naturalmente, sino culturalmente. Entonces uno pasa de 1 hora y media a 2 horas, pasa de la puna, pasa a la Amazonía, o pasa del desierto a la montaña. Eso no pasa en todos lados, pasa en el Perú. Y entonces, como somos un país tan diverso, tenemos también una megadiversidad cultural que es al mismo tiempo nuestra principal fortaleza y nuestro principal desafío. O sea, somos un país difícil, rico, pero difícil de integrar. Y eso no es de ahora, ¿eh? O sea, en el mundo prehispánico, los esfuerzos, por ejemplo, de los horizontes y tal, esfuerzos que no duran mucho tiempo, porque claro, es tan complejo sostener eso que siempre lo local y lo regional fluyen. Entonces, en resumen, en realidad no hay un Perú, sino hay varios Perús, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Que se interrelacionan, a veces de manera conflictiva, a veces de manera más armónica, pero esa sin ninguna duda es una gran riqueza y un gran desafío al mismo tiempo, ¿no? Si me preguntan si en general los arquitectos están, digamos, arquitectos más jóvenes o no de este tiempo, asumiendo el tema de la identidad en su ejercicio profesional, creo que en general no. Me parece que no, me parece que a veces bueno, de lo que he podido observar, me parece que no hay una reflexión seria y profunda al respecto. Me parece que hay una utilización más efectista o formalista o banalizante, a veces me parece epidérmica del tema, pero no ubico arquitectos que se planteen un poco el tema, ¿no? Me parece que hay algunos arquitectos más mayores que sí van planteando algunos caminos en esa línea, ¿no? Entre los mayores que se nos han ido hace poco, José García Bray, por ejemplo, me parece que es un gran maestro, solo lo conocen. Son arquitectos que se plantean un poco reflexiones académicas importantes que enriquecen su ejercicio proyectual. Que no es un gran ejercicio proyectual, o sea, es que ellos construyan los grandes aeropuertos, los grandes malls, son obras pequeñas pero con una importante densidad de reflexión, y en ese sentido son referentes para nosotros, ¿no? De lo que debería ser nuestro ejercicio profesional. En todo caso, lo que sí creo que es importante es que antes estas reflexiones venían un poco más desde Lima, con relación a la lectura de las regiones, y yo creo que el desarrollo, el fortalecimiento de ciertas
instancias regionales, académicas regionales como la UNSA en Arequipa, la UNSAC en el Cusco, o por ejemplo, la misma UPAO, ahora la Universidad Nacional de Trujillo también, ¿no? La Universidad Nacional de Piura, la Universidad de Piura. O sea, hay ahora un mayor fortalecimiento de las universidades en el ámbito regional, y eso todavía no con grandes resultados, pero yo creo que hay una gran potencialidad que eso más tarde o más temprano va a generar reflexiones más regionales, más auténticamente regionales, con reflexiones más propias, y eso probablemente nos pueda ayudar a reconstruir el espejo del Perú desde los fragmentos, ¿no? Desde sus partes, y no como lo hemos venido haciendo desde antes, pensar el Perú desde el conjunto hacia los fragmentos, ¿no? Tal vez regresando un poco a la historia de la arquitectura peruana, los ejemplos de los intermedios, ¿no? Estas expresiones más bien locales, regionales, nos pueden ayudar a construir el Perú. Entonces de repente no hay una sola imagen del Perú, sino el Perú es eso, es un aeropuerto. ¿Saben lo que es un aeropuerto, no? Sí, ese chiste aeropuerto, ¿no? Que tiene todo. Claro que sí, porque eso enriquece cualquier ser humano que tiene la oportunidad de conocer otras culturas, interactuar, sobre todo cuando no va de turista, sino le toca vivir en un lado. Eso lo hace más grande, ¿no? Amplía su mirada, y por lo tanto su ejercicio profesional también se beneficia, ¿no? Ahora, con relación al tema de las becas, pues bueno, claro que sí, ¿no? Yo recomendaría mucho que intenten lo de las becas, pero lo que tienen que tener claro es que la beca funciona cuando reconocen que ustedes tienen gran potencialidad para ser agentes de cambio. Entonces, esos gobiernos o esas entidades apuestan por ustedes porque creen que son talentosos y valiosos y sobre todo comprometidos con sus ciudadanos, con sus conciudadanos. Y entonces dicen, caramba, vamos a ayudar que esa herramienta va a sacarle más filo. Vamos a ayudar que sea una herramienta más potente para que puedan hacer el doble de cosas que podía hacer. Muy bien, entonces vamos a traerla aquí para que aprenda varias cosas y para que tenga más experiencia y conozca a otros profesores y otras bibliotecas y lea otras cosas y aprenda otras cosas. Entonces, ese profesional que debe regresar, puede hacer el doble, el triple, puede hacer 5 cosas diferentes, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta, claro que los aliento, ¿no? a hacer las becas, pero no las hagan por ganar las becas, sino hagan porque realmente ustedes sienten que su rol es ser agente de cambio, es colaborar con la calidad de vida de sus vecinos, de sus ciudadanos, de ayudar. Si ese es su espíritu, más tarde o más temprano tendrá ese su reconocimiento. O sea, la cosecha vendrá, pero primero tienen que sembrar. O sea, tienen que hacer su camino, lo que hablamos al principio, tienen que empezar a hacer cosas más allá de las notas y de los cursos y de los ponderados, ¿no? O sea, empezar a entenderse que cada vez se le van acabando un poco los cursos del pregrado y se van acercando a la realidad. Entonces, sean más agresivos, ¿no? Introduzcanse a la realidad, aunque sea duro, aunque sea difícil. Y no dejen que la realidad les llegue de un momento a otro y dicen, caramba, egresé, ¿y ahora? No, ahora no. O sea, salgan a buscar a los pueblos, a las municipalidades, a los vecinos, a ver qué cosas se puede hacer y tal. Y entonces, más tarde, más temprano, si su interés es sincero y sobre todo lo pueden sostener en el tiempo, es muy probable que alguna de estas entidades puedan reconocer su esfuerzo y su perfil y bueno, subvenciones, apoyos o becas irán llegando de a poco, ¿no? Más tarde o más temprano. Pero primero habrá que sembrar y después veremos cómo va llegando la cosecha, ¿no? Sí. En la formación normalmente de la carrera es usual en los estudios de pregrado, le ponemos una enorme atención a los edificios, ¿no? A los objetos arquitectónicos. Pero lo que hay que entender es que esos edificios los protegemos porque consideramos que tienen valores, es decir, que son estimables, ¿no? Para alguien. Y entonces cuando un edificio está deteriorado, por ejemplo, se incendian o los demuelen o se caen, es porque el deterioro físico es una expresión del desinterés o de la desatención de esos usuarios o de sus sujetos, de sus actores, etc. Entonces, la expresión material de degradación es una expresión de una degradación de esas estimaciones. Entonces, yo creo que el desafío principal de un arquitecto que se quiera dedicar al patrimonio ahora es entender aquello, que no alcanza solamente en intervenir en el ladrillo o en el adobe o en la piedra,
porque si no entendemos de dónde vienen los factores que agreden o abandonan esos inmuebles, esos monumentos, esos edificios patrimoniales, el riesgo será que persistan justamente las condiciones y esa situación se repita o se agrave. Entonces el arquitecto tiene que hacer una mirada más amplia de las cuatro paredes de los monumentos y de la materialidad y las técnicas constructivas, etcétera, y del uso. Sino tiene que tratar de entender los vínculos, las conexiones que hay entre los diversos actores de la sociedad con esos inmuebles. Porque si solamente restauramos o reconstruimos el adobe o la piedra o la madera y no reconstruimos los vínculos, ese inmueble va a seguir degradándose y finalmente va a desaparecer. Cuando un inmueble está degradado, significa que de alguna u otra manera los valores han sido afectados. Hay que entender por qué ha ocurrido eso. Si no atacamos eso, da lo mismo que intervengamos la piedra, porque en una semana lo van a orinar igual. O lo van a abandonar igual, porque el vínculo no está recompuesto. No es tan sencillo porque, digamos, el medio profesional no es muy grande. Pero si me permiten, yo creo que hay algunas rutas, ¿no? Una es tratar de averiguar por qué programas de voluntariado que tiene el Ministerio de Cultura. Me parece que uno que se llama Defensores del Patrimonio, donde cualquier ciudadano se puede incorporar y de manera voluntaria dedica un tiempo y participa. Son municipalidades, Ministerio de Cultura, y para comenzar en el ámbito privado, yo diría sus propios profesores, que son personas que tienen voluntad de apoyarlos porque los conocen. O sea, lo más importante que hay que entender es que ustedes, como son nuevos, no es que no tengan capacidad. Claro que tienen capacidad, pueden hacer un montón de cosas, pero no los conocen. Y en una sociedad de la desconfianza, que lamentablemente somos nosotros, lo más importante es construir confianza. Entonces, en ese espacio, los primeros que los conocen son sus profesores, son sus potenciales jefes. Entonces, la próxima vacación que tiene que hacer es enviarle un correo a todos sus profesores donde le ha ido bien, todos. ¿Qué es eso? Como si estuviera en una isla del desierto. Entonces, ¿qué se tira botellas al mar? Tira 10 botellas, y entonces una de esas la coge alguien y dice, mira, y entonces le dice, ¿sabes qué? Tengo este proyecto, ¿te interesa? Ya, dice, ¿dónde firmo? Inmediatamente. Y se engancha. Sus profesores son sus primeros potenciales jefes. Pero eso no significa que no hay que intentarlo por otros lados también. Miren, la calle está dura, porque así como ustedes hay un montón de buenos estudiantes de varias universidades que están intentándolo también, ¿no? Entonces hay que tirar 20 botellas al mar, hay que tocar 20 puertas para que se abra una. Así es la cosa. Lo importante es que cuando consigan la oportunidad, tienen que atesorarla, tienen que hacer la diferencia. Si la entrada es a las 8, ustedes tienen que dar 15 minutos antes. Si hay que quedarse una hora más, hay que quedarse una hora más. Hay que tener iniciativa y tal. Entonces, ese buen trabajo les hable 3 trabajos. Yo sé que al final de la carrera ustedes sienten que ya están llegando ya, y cuando al contrario lo que está pasando es que ustedes están iniciando un camino, ¿no? No lo tienen que ver como la finalización. Claro, es normal porque es el fin de la carrera, sí. Es el fin de la carrera y el inicio de su ejercicio profesional. Están acabando la carrera, sí, están dejando cada vez más rápido ser estudiantes y se están volviendo hombres y mujeres responsables de sus acciones y profesionales, donde van a tener que tomar algunas decisiones y aprovechar algunas oportunidades que la vida les va a ir presentando y algunas que ustedes se tienen que ir creando, ¿no? Que van forjando esta primera parte del camino, ¿no? No tengan miedo a la incertidumbre. Todos comenzamos iguales. Probablemente ustedes tengan mucho más herramientas tecnológicas que las que yo tuve al principio. Pero más allá que tengan más o menos herramientas tecnológicas, lo importante es la pasión, el rigor y no se dejen paralizar por lo que no saben o no pueden controlar. Hay que hacer. Y haciendo también van descubriendo su camino.